En los polvorientos archivos del antiguo Egipto, enterrado bajo siglos de arena y silencio, yace uno de los documentos más controvertidos de la historia cristiana. ¿Y si te dijera que existe un evangelio escrito por una mujer, un texto tan explosivo que fue deliberadamente ocultado al mundo durante más de 1500 años? ¿Y si los mismos cimientos de todo lo que creías saber sobre Jesucristo y su círculo íntimo estuvieran construidos sobre una mentira cuidadosamente elaborada? Hoy nos sumergimos en las páginas prohibidas del Evangelio de María Magdalena, un texto que revela secretos sobre la familia de Cristo, sus verdaderas enseñanzas y la mujer que pudo haber sido su discípula más amada. Pero ten cuidado, lo que estás a punto de descubrir pondrá a prueba cada una de las certezas que has tenido sobre el cristianismo primitivo. La historia comienza en 1896, cuando un erudito alemán llamado Karl Reinhardt hizo una adquisición que sacudiría al mundo religioso hasta sus cimientos. En un mercado de antigüedades de El Cairo, compró un códice en papiro escrito en copto, una lengua del antiguo Egipto. Poco sabía él que dentro de esas frágiles páginas se encontraba un evangelio perdido durante más de un milenio. Pero aquí es donde se vuelve interesante. No era un evangelio cualquiera. Se decía que lo había escrito la misma María Magdalena, la mujer que ha sido venerada como santa y vilipendiada como pecadora a lo largo de la historia cristiana. El Evangelio de María, como lo llaman hoy los especialistas, presenta una visión radicalmente diferente del movimiento cristiano primitivo. Desaparece la jerarquía masculina que vemos en los evangelios canónicos. En su lugar, encontramos una comunidad donde las mujeres ocupaban posiciones de autoridad espiritual, donde María Magdalena no era solo una seguidora, sino una líder, una maestra y posiblemente la confidente más cercana y de mayor confianza de Jesucristo. Pero detengámonos un momento y preguntémonos por qué este texto permaneció oculto durante tanto tiempo. La respuesta está en las convulsiones políticas y religiosas de los primeros siglos cristianos. A medida que la Iglesia comenzaba a organizarse como institución formal, ciertos textos fueron considerados heréticos, peligrosos para la doctrina ortodoxa emergente. El Evangelio de María fue una de esas víctimas, catalogado como literatura gnóstica y destruido sistemáticamente allí donde se encontraba. Los gnósticos, como verás, creían en un enfoque más místico e individual de la espiritualidad. Enseñaban que el conocimiento divino, o gnosis, podía ser alcanzado directamente por cada persona sin necesidad de mediación institucional. Esto representaba una amenaza directa para el creciente poder de la jerarquía eclesiástica, que insistía en que la salvación solo podía obtenerse a través de los canales oficiales de la Iglesia. Ahora bien, examinemos lo que realmente contiene este Evangelio prohibido. El texto comienza después de la resurrección, con los discípulos reunidos, atemorizados e inseguros sobre su futuro. Están de luto por la pérdida de su maestro y se preguntan cómo podrán continuar su misión. Es María quien da un paso al frente para consolarlos, guiarlos y compartir las enseñanzas secretas que Jesús le había revelado en privado. Según este Evangelio, María relata una visión en la que Jesús le mostró el viaje del alma a través de distintos reinos espirituales. No eran enseñanzas compartidas con todos los discípulos, sino revelaciones íntimas, dadas exclusivamente a ella. Las implicaciones son asombrosas. Si fuera auténtico, esto sugeriría que María ocupaba un lugar especial en el círculo íntimo de Jesús, una posición de confianza e intimidad espiritual que superaba incluso la de Pedro y los demás discípulos varones. Y aquí es donde el drama empieza a desplegarse. Cuando María comparte estas revelaciones con los demás discípulos, dos de ellos, Pedro y Andrés, cuestionan su autoridad.
Pedro, en particular, aparece como escéptico e incluso hostil. Pregunta: ¿de verdad habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a darle la vuelta y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Este enfrentamiento revela la dinámica de género en el movimiento cristiano primitivo. El Evangelio de María sugiere que existía una fuerte tensión entre los discípulos varones y la autoridad espiritual de María. Pinta un retrato del cristianismo temprano como un campo de batalla entre diferentes visiones de la fe, con María representando un enfoque más inclusivo y místico, y Pedro encarnando el modelo institucional y jerárquico que acabaría imponiéndose. La respuesta al desafío de Pedro es igualmente reveladora. Leví, otro discípulo, sale en defensa de María diciendo: «Pedro, siempre has sido de carácter fuerte. Ahora te veo luchando contra la mujer como lo harían los adversarios. Pero si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amaba más que a nosotros». Esas últimas palabras son especialmente explosivas. Por eso la amaba más que a nosotros. No se trata solo de una preferencia espiritual, sino de una conexión profunda e íntima entre Jesús y María que iba más allá de la relación que él tenía con los demás seguidores. Quizás te preguntes sobre la fiabilidad histórica de este texto. Los críticos señalan que el Evangelio de María fue escrito en el siglo II, mucho después de la muerte de Jesús y de sus primeros discípulos. Argumentan que refleja creencias gnósticas posteriores más que enseñanzas auténticas del cristianismo del siglo I. Pero los defensores responden que el Evangelio podría conservar tradiciones genuinas tempranas que fueron suprimidas por la Iglesia ortodoxa emergente. El papiro mismo está incompleto, con varias páginas faltantes al inicio, en medio y al final. Esto ha provocado intensos debates académicos sobre lo que podría haber contenido el texto completo. Algunos especialistas especulan que las secciones perdidas pudieron incluir referencias aún más explícitas a la relación especial de María con Jesús o enseñanzas adicionales que fueron consideradas demasiado controvertidas para ser preservadas. El descubrimiento de textos relacionados, como el Evangelio de Felipe hallado en Nag Hammadi en 1945, ha avivado aún más la polémica. El Evangelio de Felipe contiene el célebre pasaje en el que se refiere a María como la compañera de Jesús, usando un término copto que puede significar desde amiga hasta esposa. Allí se afirma que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. Estas revelaciones han generado una intensa especulación sobre la naturaleza de la relación entre Jesús y María. ¿Eran simplemente maestro y discípula? ¿Amigos cercanos? ¿O algo más íntimo? El Evangelio de Felipe parece sugerir lo último, describiendo los celos entre los discípulos varones por el especial afecto de Jesús hacia María. Pero las implicaciones van mucho más allá de las relaciones personales. Si María Magdalena fue en realidad la compañera más cercana y heredera espiritual de Jesús, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo? Sugiere que el movimiento cristiano primitivo pudo haber sido mucho más igualitario de lo que se ha creído tradicionalmente, con mujeres desempeñando papeles centrales en el liderazgo y la enseñanza. La supresión de textos como el Evangelio de María puede entenderse en el contexto de la marginación más amplia de las mujeres en el cristianismo primitivo. A medida que la Iglesia se institucionalizó, el liderazgo femenino fue eliminado poco a poco. Mujeres que en un inicio habían servido como profetas, maestras e incluso obispas, fueron relegadas a roles subordinados. Las historias de mujeres poderosas como María Magdalena fueron reescritas o suprimidas por completo.
Este proceso no fue accidental. Fue un esfuerzo deliberado por alinear el cristianismo con las normas patriarcales de la sociedad grecorromana. El radical igualitarismo que quizá caracterizó el movimiento original de Jesús fue visto como una amenaza para el orden social. Los padres de la Iglesia, influidos por tradiciones filosóficas griegas que consideraban a las mujeres inferiores, borraron sistemáticamente la evidencia de la autoridad espiritual femenina. El Evangelio de María también ofrece una visión de la teología cristiana primitiva que difiere significativamente de la doctrina ortodoxa. El texto enfatiza la experiencia espiritual individual por encima de la autoridad institucional. Sugiere que el reino de los cielos no es un destino futuro, sino una realidad presente a la que se puede acceder mediante la comprensión espiritual adecuada. Este enfoque místico de la fe era característico del cristianismo gnóstico, pero fue finalmente condenado como herético por la Iglesia ortodoxa. La representación de la resurrección en este Evangelio también es digna de atención. A diferencia de los evangelios canónicos, que enfatizan la resurrección física de Jesús, el Evangelio de María se centra en sus enseñanzas espirituales y en su poder transformador. Esta diferencia de énfasis refleja los amplios debates teológicos del cristianismo primitivo acerca de la naturaleza de Jesús y el sentido de su misión. La evidencia arqueológica de las primeras comunidades cristianas sugiere que la realidad vivida era con frecuencia bastante distinta de la narrativa oficial de la Iglesia. Inscripciones y objetos de los primeros siglos del cristianismo revelan mujeres ejerciendo roles de liderazgo, presidiendo ceremonias religiosas y siendo honradas como autoridades espirituales. El Evangelio de María podría conservar la memoria de este período más temprano y más igualitario. La cuestión de la verdadera identidad de María Magdalena se ha visto aún más complicada por siglos de confusión y distorsión deliberada. En el año 591 de nuestra era, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón en el que fusionó a María Magdalena con otras mujeres bíblicas, incluida la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús y María de Betania. Esta fusión, que no estaba basada en pruebas bíblicas, transformó a María de una discípula destacada en una prostituta arrepentida. Esta reconfiguración sirvió a múltiples propósitos para la Iglesia medieval. Proporcionó un poderoso relato de redención que podía usarse para evangelizar, pero también redujo la autoridad de María al enfatizar su supuesta pecaminosidad en lugar de su liderazgo espiritual. La imagen de María como pecadora reformada quedó tan arraigada en la tradición cristiana que eclipsó cualquier recuerdo de ella como figura religiosa poderosa. La erudición moderna ha trabajado para desenredar estas capas de interpretación y recuperar a la María Magdalena histórica. Lo que surge es la imagen de una mujer que probablemente provenía del pueblo de Magdala, en el mar de Galilea, posiblemente de ciertos recursos, y que se convirtió en una de las seguidoras más devotas de Jesús. Los propios evangelios canónicos, a pesar de sus limitaciones, ofrecen evidencia de la importancia de María. Ella aparece en momentos cruciales de la historia de Jesús y siempre es presentada como discípula fiel. El Evangelio de María añade otra dimensión a este retrato, sugiriendo que el papel de María iba más allá de la fidelidad como seguidora, abarcando liderazgo activo y enseñanza. Si esta representación es precisa, significa que la marginación de las mujeres en el cristianismo no fue un desarrollo inevitable, sino una elección histórica tomada por los líderes eclesiásticos posteriores. Las implicaciones teológicas del Evangelio de María son profundas. El texto sugiere que es posible una experiencia espiritual directa y personal sin mediación institucional. Esta idea, central en muchos textos gnósticos,
desafiaba la creciente autoridad de obispos y sacerdotes que reclamaban derechos exclusivos para interpretar la verdad divina. El énfasis del Evangelio en el conocimiento interior y en la revelación personal ofrecía un modelo alternativo de autoridad religiosa que fue finalmente reprimido. Los estudiosos contemporáneos siguen debatiendo la autenticidad y el significado del Evangelio de María. Algunos lo consideran una ventana valiosa a la diversidad del pensamiento cristiano primitivo, mientras que otros lo descartan como una composición gnóstica tardía, sin mucho valor histórico. La verdad probablemente se sitúe en un punto intermedio. Aunque el texto fue escrito décadas después de los acontecimientos que describe, puede preservar tradiciones tempranas, genuinas, que fueron excluidas de las escrituras canónicas. El impacto del Evangelio de María se extiende mucho más allá de los círculos académicos. Las teólogas feministas lo han adoptado como prueba de la igualdad original de las mujeres en el cristianismo. La cultura popular ha aprovechado sus sugerencias sobre la relación especial de María Magdalena con Jesús, inspirando novelas, películas y documentales. El texto se ha convertido en un símbolo de la historia oculta de las mujeres en la religión y de la lucha continua por la igualdad de género en las instituciones religiosas. Pero quizás la lección más importante del Evangelio de María no tenga que ver ni con la historia ni con la teología, sino con el poder de la narrativa para dar forma a la realidad. Las historias que contamos sobre el pasado influyen en nuestra comprensión del presente. Al suprimir textos como el Evangelio de María, los líderes de la Iglesia primitiva no solo controlaron la memoria histórica, moldearon el futuro del cristianismo mismo. El redescubrimiento de estos evangelios perdidos en la era moderna ha abierto nuevas posibilidades para comprender los orígenes cristianos. Nos recuerdan que la fe que conocemos hoy es el producto de elecciones históricas y de debates teológicos, no de un decreto divino inevitable. Sugieren que el cristianismo podría haberse desarrollado de manera muy distinta si otras voces, en particular las voces femeninas, hubieran sido preservadas y honradas. Al considerar el Evangelio de María y sus polémicas afirmaciones, nos vemos obligados a enfrentar preguntas difíciles sobre la autoridad, la autenticidad y la verdad en la religión. ¿Quién tiene derecho a determinar qué cuenta como auténtica enseñanza cristiana? ¿Cómo evaluamos las afirmaciones sobre revelaciones divinas cuando entran en conflicto con la doctrina establecida? ¿Qué significa para las comunidades de fe cuando las creencias más queridas se ven cuestionadas por la evidencia histórica? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales de plantear. El Evangelio de María, lo aceptemos o no en sus afirmaciones, sirve como recordatorio de que las tradiciones religiosas son entidades vivas y en evolución, moldeadas por elecciones humanas y circunstancias históricas. Nos desafía a pensar más profundamente sobre los orígenes de nuestras creencias y a considerar perspectivas que han sido marginadas o silenciadas. La historia del Evangelio de María es, en última instancia, una historia sobre el poder, sobre quién puede hablar en nombre de Dios y quién puede definir la verdad religiosa. Es un recordatorio de que detrás de cada texto sagrado y cada doctrina religiosa hay una historia humana de lucha, conflicto y elección. Al recuperar estas voces ocultas, no necesariamente derribamos las creencias tradicionales, pero sí obtenemos una comprensión más rica y compleja de cómo esas creencias llegaron a existir. Al final, el Evangelio de María Magdalena se erige como un testimonio del valor de quienes se atrevieron a preservar visiones alternativas de la fe, incluso frente a la persecución y la represión. Lo consideres ficción herética
o verdad suprimida, sigue siendo un recordatorio poderoso de que la historia del cristianismo es mucho más compleja y controvertida de lo que la mayoría imagina. La verdad oculta sobre la familia de Cristo quizá no sea lo que esperábamos, pero sin duda resulta más fascinante de lo que jamás hubiéramos imaginado.